Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde, mientras seguimos en esta serie que hemos titulado Radical, que está basada en las bienaventuranzas o en el Sermón del Monte, como popularmente se conoce. En esta serie hemos encontrado algunas cosas sumamente interesantes y quisiera compartir estos 4 aspectos que normalmente lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de esta serie radical. Hay que entender primero que Jesús, cuando Él predica este mensaje, algunos consideran que este mensaje no es un mensaje solo en sí o aislado en sí. Esta enseñanza del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo se considera que es una enseñanza que Jesús tuvo a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio. No fue un mensaje aislado solamente. Pero sea cual sea el formato que tenía originalmente, lo que sí sabemos es que esta serie de estas bienaventuranzas son una parte interesante y creo que es la forma condensada de todo el Evangelio. Por lo tanto, estas enseñanzas son transformadoras. En esta tarde, antes de proseguir o entrar a la parte o a la bienaventuranza de esta tarde, quisiera compartirles 4 aspectos que es importante reconocerlos porque lo vamos a estar viendo probablemente a lo largo de esta serie. Y estos aspectos son los siguientes. El primero, estas 8 cualidades solo pueden ser vividas por los cristianos. Estas 8 cualidades de las cuales vamos a hablar, 8 bienaventuranzas, solamente pueden ser vividas por los cristianos. Son normas que se manifiestan en la vida de un cristiano cuando ya ha tomado esa decisión por Jesucristo. Así que tomar en cuenta eso. Estas cualidades son parte de la vida, de lo que debe reflejar cada creyente. La segunda es que las bienaventuranzas son un paquete, no son algo que usted dice, bueno, voy a aplicar esta y voy a vivir de esta manera. No. La verdad es que es todo, no se trata de querer agarrar una que me gusta o no. Estas son cualidades que están en cada creyente. Son resultados, en realidad, de tener una relación con Jesucristo. Esos son los resultados de tener una relación con Jesucristo. Es como llamaríamos, son los frutos de esa relación con Jesucristo o los frutos espirituales. Entonces, tienes frutos espirituales porque tienes una relación. Entonces, vivimos y reflejamos estas bienaventuranzas porque tenemos una relación ya con el Señor. Estas bienaventuranzas en realidad no se refieren a la gente que todavía no conoce de Cristo. Por lo tanto, son un paquete en sí. No, usted no tiene que decir, yo voy a aplicar el ser compasivo, o ser justicia o llevar la paz, pero no aplico esto. No, este es algo que debe estar reflejando ya en la vida cristiana. Entonces, la tercera, que la conducta debe surgir de la creencia, de lo que tú crees. La doctrina correcta debe conducirnos, escúcheme bien, a un comportamiento cristiano. La forma que crees debe ser evidencia de cómo nos comportamos. Es más, Jesús a lo largo de sus enseñanzas y específicamente en estas bienaventuranzas y en los capítulos 6 y 7, habla de que implica más bien que los creyentes deben de ser diferentes al resto del mundo, al resto de las personas comunes. Los creyentes tienen que tener esos rasgos importantes, diferentes, que nos diferencia de la gente que todavía no conoce al Señor. La gente de afuera debe estar viendo estas características en nosotros. Por lo tanto, la forma como creemos habla mucho de nuestra propia conducta. Cuarto, Jesús quiere que seamos felices, quiere que seamos bendecidos, quiere que disfrutemos del aplauso de haber hecho mientras estamos en este reino, en este
reino terrenal. Si bien se puede decir en este aspecto, Jesús definitivamente implica que la bienaventuranza y la felicidad van juntas o están correlacionadas. La felicidad. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices en nuestra vida cristiana. En otras palabras, la vida abundante que Jesús ofrece no solamente es para después de la eternidad. Yo pienso que la vida abundante Dios quiere que la vivamos aquí en este mundo. Otro aspecto que es importante reconocer y recordar a través de esta serie es que estamos en el comienzo de un nuevo año y que la oportunidad para Dios de tomar este nuevo año y sacar de nosotros lo más importante que haya en nosotros para su honra y su gloria. Así que estos 4 aspectos son importantes para nosotros poder recordarlos, porque los vamos a estar viendo a través de esta serie de las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. La semana pasada comenzamos con la bienaventuranza de que la palabra decía de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos heredarán el reino de los cielos. Ahora, estos aspectos importantes porque dice la palabra que bienaventurados los pobres de espíritu, aquellas personas que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritualmente, son aquellos que tienen la posibilidad o la mejor posibilidad de heredar el reino de los cielos. Cuando una persona deja el orgullo, hablamos de que el orgullo es lo opuesto a una persona pobre de espíritu. El orgullo es la autosuficiencia, cuando uno cree que uno puede lograr las cosas por sí solo. Bueno, en la vida cristiana y teniendo que ver con la vida, la salvación de las personas, esto no funciona de esta manera. Por lo tanto, es importante entender que dice la primera bienaventuranza era bienaventurados los pobres de espíritu. No está hablando de pobreza material. Está hablando de personas que pueden reconocer de que su estado espiritual es totalmente caído y no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios con su vida. Y que se dan cuenta de su estado espiritual, que están en bancarrota, que no hay cómo pagar esa deuda. El día de hoy, la bienaventuranza de la segunda bienaventuranza es la que dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, la primera bienaventuranza enseña a un discípulo que necesita desesperadamente a un Salvador y que reconoce la santidad y la grandeza de ese Dios. Por lo tanto, esa persona se considera y se ve a sí misma como una persona en bancarrota que necesita salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda va hacia nosotros, entendiendo el profundo dolor, escúcheme bien, el profundo dolor que nuestro pecado tiene sobre nosotros. El profundo dolor que el pecado tiene sobre nosotros. La porción de la Biblia del Antiguo Testamento, para entender esto, está en Levíticos capítulo 1, del 1 al 9. No voy a leer el pasaje, lo voy a parafrasear solamente. En esta porción de la Escritura habla de que una ofrenda, el holocausto, dice que si vas a presentar una ofrenda del holocausto, del ganado vacuno, dice que ofrecerás un macho sin defecto. La ofrenda voluntaria delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Ahora hay que entender esto, la palabra habla de que el pecado debe de ser, es tan serio delante del Señor, es serio, para Dios es un aspecto sumamente serio cuando hablamos del pecado. Y fue tan serio que según la práctica que hacían, ¿verdad? Esta era la forma como un pecador podía acercarse hacia Dios para poder ser acepto por lo menos delante de Dios santo y poderoso. Estas personas llegaban a ofrecer estos sacrificios simbólicos
para el perdón de sus pecados, y lo que hacían es que llevaban, fíjense estas escenas tan grotescas, llevaban el animalito y la persona, el penitente, el pecador, la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal mientras el sacerdote le cortaba la vena yugular, o en otras palabras lo degollaba. Y mientras el animalito estaba muriéndose, la persona mantenía las manos sobre la cabeza del animal. De tal forma, lo que representaba eso es que mientras el animal se estaba desangrando, la sangre estaba saliendo de él, eso representaba realmente de que los pecados estaban yendo a través de la sangre del animal. Y esto se hacía en diferentes tipos de ofrenda que se presentaban. Lo más grotesco de eso es que los sacerdotes tomaban la sangre del animal y la rociaban en las paredes del tabernáculo. Por otro lado, también nos enseña de que después cortaban el animal en pedazos y la persona pasaba en medio de todos los pedazos del animal. Esto no solamente representa para nosotros algunas cosas sumamente interesantes y vemos lo triste y lo grotesco que podía ser los sacrificios de los animales por el pecado de los seres humanos. Nosotros entendemos lo mismo, digo, para las ovejas, para los pájaros, a los que una persona podía morir para poder acercarse al Dios Santo a través de los sacrificios de estos animales. ¿Te imaginas que algo tuvo que morir y el procedimiento increíble que debe de realizarse para que tú, como hombre o ser pecador, pueda acercarse al Dios perfecto, al Dios Santo? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿No cambia un poco el peso del pecado en nosotros? Hoy en día a veces creo que por la recurrencia y la constante práctica del pecado, a veces lo tomamos tan a la ligera. Dios en sí no toma el pecado a la ligera. Ahora, hay una cosa que es importante, que luego de mirar cómo el sacerdote derrama toda esa sangre alrededor de las paredes del tabernáculo y rociaba por todas partes y dividía el animal de una manera meticulosa, sabiendo que era tu pecado el que estaba causando la muerte de ese animalito. Ahora fíjese bien cómo esto se conecta con Jesucristo. Recordemos que Jesús es el Cordero sin mancha. Y Él fue el que llevó nuestro pecado. Por eso dijimos en principio que es tan serio el pecado para Dios que ya no era un animal, ya no fue un sacrificio de animal o de un animal vacuno que dice la Biblia que fuera perfecto, sino que Jesús mismo toma ese lugar, el lugar de ese animalito que fue sacrificado. Y en medio de eso Jesús lleva nuestro pecado y la muerte de Jesús es por tu pecado y por mi pecado. Por eso es que habla la Biblia. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu y que lloran la brevedad de tu pecado. Y una vez que te das cuenta de que estás realmente en bancarrota, escúcheme bien, entonces es cuando nosotros podemos realizar que necesitamos el perdón a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero eso casi suena como una fórmula. Dijimos que esto fue escrito para los creyentes. Estas bienaventuranzas son escritas para los creyentes. La decisión de seguir requiere que alguien esté espiritualmente en bancarrota. Cuando usted decidió seguir a Jesucristo, entregarle su vida, es porque te diste cuenta que estabas en un estado de bancarrota espiritual. Y nuestro pecado nunca debe tomarse a la ligera. Nunca debe tomarse a la ligera. Muchas personas no entienden de qué se tratan realmente las bienaventuranzas, porque es algo contradictorio, algo que no tiene sentido y que no deberían de tener sentido. Felices los que lloran. ¿Quién se alegra entonces? ¿Cómo? Dice, felices serán aquellos que lamentan.
su pecado, que se dan cuenta de que su pecado es una gran ofensa, que se dan cuenta que su pecado es realmente una traición hacia Dios, que están pecando, que su pecado es una afrenta ante el Dios santo y divino. Entonces, ¿quiénes son los dolientes? ¿Realmente está hablando de ser compasivos? Sí, pero no es de lo que está hablando. Se trata de por lo menos de que si una persona ha perdido algo interesante, algo bueno, sí, pero realmente no es de lo que está hablando. ¿De qué está hablando entonces cuando habla de quiénes son los dolientes? Los dolientes son aquellas personas que reconocen y ven el pecado así como Dios lo ve. Tan serio, porque el pecado es aquello que no solamente, mire tan serio que es, que nos puede separar de la gloria de Dios y pasar toda una eternidad en el infierno. El pecado es serio. ¿Por qué usted cree que la única opción que Dios tuvo y pudo tomar es de enviar a su propio Hijo a morir en la cruz como el Cordero perfecto y llevando nuestros pecados a la cruz? Es tan serio así, la muerte de su propio Hijo. Por lo tanto, el pecado no debemos nosotros tomarlo a la ligera. De ninguna manera debe tomarse a la ligera, porque es serio. Es serio. El pecado ha causado tantos estragos y tanto daño a la humanidad y al mundo, a la naturaleza, aún en todo lo que vivimos en el día de hoy. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, todo se contaminó. La Biblia dice que por el pecado entró la muerte. Y usted sabe los estragos que hace la muerte y el dolor que causa la muerte en medio de los seres humanos en el día de hoy. Y todo es a través del pecado, porque el pecado dio a luz la muerte. Entonces nosotros podemos llorar por un dolor físico, sí, por cuando sufrimos, sí, pero no es de ese dolor que la Biblia o esta bienaventuranza por lo menos está hablando. Creo que Dios quiere que lamentemos como cuando lo hemos ofendido. Creo que eso es lo que Jesús está diciendo, que debemos lamentar, debemos sentirnos mal, debemos lamentarnos con llanto, con dolor, por haberlo ofendido, por haber ofendido a aquel Dios santo, al Dios que te ama, al Dios que te ha rescatado, al Dios que te ha liberado, al Dios que dio su vida por ti en la cruz. Cuando pecamos lo ofendemos, y esto creo yo que es parte de lo que Jesús está diciendo, que Dios quiere que lamentemos el pecado que hemos cometido y como lo hemos ofendido a Él. Nuestro pecado está delante de un Dios santo. Ahora, esto es una expresión, el pecado es una expresión de injusticia y debemos lamentarnos por ese pecado de injusticia. Dios quiere que lamentemos por el pecado en general. Es decir, que si sintamos lo que se siente, lo que Él siente por el pecado, especialmente el pecado que nos rodea. Dios no tomó el pecado a la ligera. Dios no pensó en el pecado, es algo, ahora le llamamos errores, para tratar de ser más insensibles, le llamamos errores en vez de un pecado, llamarlo como la Biblia lo llama. Entonces, por eso dice el versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Desafortunadamente estamos tan acondicionados a este mundo, tan acondicionados, realmente no vemos la oscuridad que el pecado tiene o este mundo tiene. No lo podemos ver porque a veces no lo queremos ver. ¿Por qué apartamos la vista de los problemas, de las tristezas de este mundo? Las tristezas de este mundo ha causado, o el pecado ha causado a este mundo. Ni siquiera pensar en lo que el pecado ha hecho en este mundo y a la gente. Es increíble lo que esto ha logrado, el pecado ha logrado. Y debemos, creo, como dice, creo esta bienaventuranza, debemos lamentarnos por el pecado en general. Cuando ves estas hambres, cuando ves estas guerras, estas atrocidades que son hechas
por el poder, por la avaricia de los seres humanos. Tú sabes que eso es el pecado que habita. Por lo tanto, es complicado a veces no ver esto y tratamos de apartar nuestra vista de las realidades. Ahora, hay algo interesante que yo he observado en los últimos años, es que tanto las empresas de cine y de televisión han tratado de hacernos insensibles ante el pecado. Lo han hecho normal. Isaías decía de que vendrían tiempos donde el hombre, el ser humano, llamaría a lo bueno, le llamaría malo, y a lo malo le llamaría bueno. Eso es minimizar el pecado. Eso es minimizar la gravedad del pecado. Y estamos en esa época donde ya no hay sensibilidad. No hay sensibilidad, ya no nos mueve incluso hacia el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ya no nos mueve, ya no nos mueve. A veces ahora hasta se ríen del pecado, se mofan de cuando están haciendo algo que es ofensivo ante Dios. Eso creo yo que va contrario a lo que esta bienaventuranza enseña. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Escúcheme bien. Para terminar esta parte, hay un par de cosas que me gustaría recordarles. Una es que debemos pedirle a Dios que tome el camino de la dureza de nuestro corazón y que podamos tener esa dureza de corazón que tenemos hacia el pecado, que Dios lo tome y nos haga sensibles al pecado. Que nos haga sensible de tal forma que podamos lamentarnos. Y la palabra lamentar es más llorar profundamente cuando hemos cometido un pecado delante de Dios, porque le hemos ofendido a Dios Santo. Entonces, la promesa y el beneficio es que dice que va a ser consolado. ¿Consolado por quién? Consolado por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo. Nos va a consolar. Pero tiene que haber un lamento por ese pecado. E incluso hay que pedirle a Dios, si tú no eres sensible y no tomas en serio, tomas a la ligera el pecado, es importante pedirle a Dios que nos sensibilice y que veamos esto con la seriedad. Mira, el pecado ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto guerra, tanto dolor, tanto rechazo, tanto abuso, tanto tanta muerte por todos lados. El pecado no es algo que debemos tomarlo a la ligera. Otro aspecto importante que recordar, que es importante entender que Dios lo insto a que cuando Dios revele un pecado en su vida, lo confesemos inmediatamente. Lo confesemos inmediatamente. Cuando Dios revele un pecado en nuestra vida, debemos confesarlo inmediatamente, sabiendo que ese aspecto debe ser arreglado y sanado. Cuando digo confesar, significa decir sobre su pecado lo mismo que Dios piensa de su pecado. Esto es importante de entender esto. El concepto que yo debo de conocer y saber y tener del pecado debe de estar alineado o de la misma forma que como Dios mira el pecado. Así debe ser. De la forma como Dios lo mira, así también los creyentes debemos ver el pecado. Por otro lado también, por extraño que parezca, te sugiero que te permitas sentir mal por tu pecado y no trates de evitarlo. No trates de convertirte en el superhombre, del insensible. No, si hay algo que has fallado delante del Señor, es importante confesarlo. Es importante no trates de evitarlo. Si le pides a Dios que te quite esto de tu corazón, de nuestro corazón duro, y le confiesas tu pecado, dice lo mismo que Él dice, es decir, es reconocer lo mismo que Él reconoce del pecado. El mismo concepto que Dios tiene del pecado debería ser la misma forma como usted y yo debemos de pensar de ese pecado.
y debemos de llorar. Yo creo que cuando Dios mira a la humanidad en rebeldía, en sus codicias, en sus afanes, en sus prioridades adversas, upside down, las prioridades al revés. Cuando Dios mira todas estas atrocidades y ofensas que se hacen por el pecado, yo creo que Dios llora. Creo que Dios lamenta. Cuando Dios mandó castigo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, yo creo que Dios se lamentó sobre esa ciudad primero. Cuando Dios vio que David cayó en adulterio, yo creo que Dios se lamentó por ese pecado, porque sabía las ramificaciones o las consecuencias de ese pecado. Una de las diferencias que yo puedo observar en cuanto a esto entre Saúl y David es que los dos fueron hombres pecadores. Uno fue adúltero, el otro fue un hechicero prácticamente. Pero una de las diferencias que hay es que David, al reconocer su pecado, él lamentó su pecado, mientras Saúl lo tomó a la ligera. En eso hace la diferencia. Por eso es que creo que Dios llama incluso a David, a pesar de todas esas fallas, lo llama incluso un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién es el que te va de alguna forma a consolar? La palabra consolar no necesariamente significa lo mismo que significa. Es una palabra dura. En el griego es una palabra donde dice que te va a reprender. Pero también significa que te va a traer a su lado. Que te va a... Es la misma frase que usa en el libro de Apocalipsis, donde dice que seremos consolados. Aquellos que salgan de la gran tribulación serán consolados delante del Señor. Entonces, el punto importante es que aquel que lamenta su pecado, aquel que se duele por su pecado, aquel que llora cuando ha ofendido a Dios, cuando ofende a los demás, cuando se lastima a sí mismo, porque el pecado es lastimarnos a nosotros mismos y lastimar a los demás, y una ofensa contra Dios. Ese es el pecado, según lo definió Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso y lamentamos eso, y eso nos lleva a arrepentimiento, eso nos lleva a un cambio, eso nos lleva a una restauración. Pero debe de haber un lamento por el pecado. Reconocer la gravedad del pecado nos llevará a ser consolados por nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice esta bienaventuranza. Espero que esto le ayude. Espero que estas características deben de estar en nosotros. Yo creo que cada creyente debe ser una persona sensible al pecado. Debe ser sensible. Entonces, espero que esto pueda ayudarles. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.